Bueno, viajamos en bus, lo cual hizo que perdiésemos relativamente bastante tiempo. Llegamos domingo al mediodía, a Chamaya. Veían que éramos periodistas e inmediatamente todos se acercaban. Y esto es algo que yo he cubierto ya otros conflictos y es siempre repetitivo. Cuando uno llega a la población, increíblemente a veces está más resentida con la prensa que con los mismos policías. Ese día era lo mismo. En Chamaya la gente era muy hostil con la prensa y todos se acercaban y nos decían de buenas maneras o a la mala, digan la verdad, ¿no? Digan la verdad, o por lo menos, que es lo que yo finalmente traté de hacer, es contar la versión de ellos. ¿Cuál era la verdad que decían ellos? En resumen, yo creo que lo que la gente quería decir es: acá se ha producido un acto bárbaro, que después se comprobó con los días, ¿no? Las personas nos comentaban que donde todavía seguían las cosas calientes era en Imacita. Decidimos esa misma tarde, con el toque de queda incluido, ir a donde donde supuestamente estaban los problemas. ¿No te da miedo? Mira, yo si algo de temor puedo sentir es por lo que pueda pasar, lamentablemente, de parte de algunos sectores de las mismas fuerzas del Estado. Ya el día que yo llego a transmitir, habían algunos suboficiales en la plaza de Bagua Chica que se acercaban y nos decían: ¿por qué no graban cómo la pasamos nosotros en la comisaría? Hay como 70 que hemos tenido que dormir en el piso. O sea, 60 de nosotros hemos tenido que pagar de nuestro bolsillo el rancho de hoy porque no llegó la plata. Pero ¿cómo lograbas que la gente te cuente testimonios? Porque al principio me decías que la gente de la zona era muy reacia a la prensa. Pues. Lo que pasa es que, como ya me ha sucedido en otras ocasiones, y no sé, a veces creo que probablemente me ayuda el hecho de que yo no soy precisamente limeño, yo soy huanuqueño. Entonces yo antes de las entrevistas trataba de darles confianza, yo trataba de convencerlos de que yo por lo menos no estaba yendo en el clásico plan cuando se cubre un conflicto de ver... están haciendo algo ilegal, está mal, algo así. Claro, y señora no sabe que esto es ilegal, no sabe que la Constitución dice que no se puede hacer. Y a veces, y ellos te responden muy bien, sino que a veces no se saca, ¿no? Varias personas yo he visto que decían: sí, pero también es inconstitucional aprobar normas, aprobar leyes que van que van contra lo firmado con la OIT. ¿Qué sentiste cuando escuchaste ese testimonio que pusiste en el reportaje de un minuto que supongo que tú al principio no entendías? O sea. Yo supe la traducción ahí casi de inmediato. No tuve las posibilidades de incluirla en el reportaje inicial porque realmente fue muy difícil. Nosotros llegamos casi el domingo a las 6 de la tarde. Salieron los programas los clásicos dominicales y habían dos periodistas extranjeros, un argentino, un español. Estábamos en el hotelito encerrados por el tema del toque de queda y de pronto todos veían los reportajes. Habían más o menos 8 aguarunas entre nosotros, unos 4 colonos más la señora del hotel, pero entre los comerciales apareció este spot. Entonces yo tuve este spot infame, terrible y sobre todo absolutamente irresponsable. El argentino y el español que estaban con nosotros decían: la puta madre, no lo puedo creer, están locos. Y los aguarunas los veías asustados y hablaban en su lengua y básicamente lo que se sobreentendía era: hacían un llamado de tipo nacional para luchar básicamente contra el terrorismo indígena. En ese momento el periodista, particularmente de Lima, se convierte en una especie de probable espía, ¿no? y merecedor de toda la desconfianza. Habían algunos periodistas que habían pasado un día antes, pero habían pasado, digamos, con el helicóptero de la policía, habían llegado con la policía, que es lo clásico también: llegar con la policía, vas, tomas foto, entrevistas, recoges la versión de los policías y te subes al helicóptero y te vas, ¿no? Yo desde que llegamos nosotros tratamos de contactar a algunas personas y enviamos gente que, digamos, para que lleve el mensaje a los jefes, para que nos den una entrevista al día siguiente. Y yo puse sí una condición, o sea, con todas las personas con las que yo envié, era que si ellos gustaban y lo decidían, yo me ofrecía a hacer el reportaje, dejarlo editado, o el camarógrafo o yo, uno de los dos se iba a quedar ahí como prenda, digamos, ¿no? Y si ustedes al aire ven que hemos tergiversado su versión o que finalmente la vamos a usar en contra de ustedes, bueno, ya saben qué hacer con el que se queda. Yo sé que yo estaba seguro que no había necesidad de llegar a ese extremo. Además yo no pensaba
distorsionar en nada su versión, así que no había razón alguna, no había riesgo en realidad. Nadie se acercó al hotel durante la noche, toque de queda, y a la mañana siguiente frente al balconcito del hotel había ya un montón de gente que habían llegado primero porque allá estaba la lista de la gente que ya había aparecido, ¿no? Para nosotros habíamos perdido el tiempo llegando tan tarde, pero para ellos era el tiempo, realmente fue el tiempo ideal, porque cuando nosotros llegamos recién empezaba a llegar la gente de las comunidades, gente que había participado en la Curva del Diablo y recién estaba bajando el monte. Cuando nosotros llegamos en el taxi, llegó un sobreviviente, digamos, de este conflicto. El ánimo de él era que vengan ahora, decía, ¿no? Que vengan ahora, pero que vengan acá. O sea, nosotros, yo soy licenciado, y acá nosotros los agarramos con arma química, ecológica, natural, cerbatana, me decía. Ese era el ánimo de él, pero digamos, de él porque él era un sobreviviente de la curva. El ánimo de la población era de temor. Los tambores de guerra en realidad se tocaban desde Lima y desde los medios de comunicación. Entonces, de pronto, la gente nos rodeaba y era incontenible. Por alguna razón, confiaron en nosotros. Y bueno, yo sí tuve que dar una especie de discurso antes, ¿no? Decirle que no nos viesen con desconfianza, que al fin y al cabo yo me comprometía, les repetí el compromiso que había mandado con ciertos mensajeros, y bueno, y empezaron a hablar y empezaron a hablar. Y de hecho había muchos más testimonios en la misma lengua. Obviamente el de esta señora, que no me quiso dar su nombre, fue, y ahí en el lugar también fue de hecho el más dramático. Y yo me enteré 10 segundos después que me había dicho más o menos, porque había alguien que me lo iba traduciendo y yo lo anotaba para incluirlo entre los subtítulos, que es algo que ya no hubo tiempo de hacerlo, pero era más o menos claro también. Porque al fin y al cabo, dentro de todo el discurso, ella repetía algunas palabras como gas, como petróleo y Alan y terrorista, ¿no? Hay gente que dijo que sí, que ellos hicieron un drama. No era un drama, eso era real. Y es real porque esa es la vida que ellos llevan. Ellos para ir a Bagua muchas veces van a pie. Y no había nadie que les respondiese dónde estaban esas 600 personas en ese momento. La mayoría no regresaba. ¿Tú crees que hubieron más de 34 muertos? Yo tengo todavía ciertas dudas. ¿Por qué? Yo no dudo del trabajo de la Defensoría, pero probablemente a veces no alcanza. Los mismos aguarunas me lo contaban y yo no tuve tiempo ni posibilidad de ponerlo ni explicarlo. Es que ellos sospechaban por lo menos que las grandes víctimas de esa mañana no eran los aguarunas, eran los huampis. Y efectivamente, hacer un trabajo de censo y de registro de las comunidades huampis es más dificultoso que en el caso de los aguajuns, porque los aguajuns al fin y al cabo están solo a 6 horas de Bagua. Los huampis están pues a días, y según la versión de varios de ellos, quienes estaban en primera línea y más envalentonados esa noche eran justamente los huampis. Y los huampisas habían estado tomando masato porque era su última noche. Esa mañana, cuando ven asomar un grupo que supuestamente los iba a sorprender en su territorio, que era el pobre Mayor Bazán, que no había tenido helicóptero para reconocer siquiera la zona, los huampis se envalentonan y le ponen prácticamente el pecho a los fusiles. Y lo que ellos nos decían es que los que habían sido arrasados eran los huampis. Casi 50 días después, yo me fui a Chiclayo a buscar a Santiago Manuín y finalmente no me concedió la entrevista. Y ahí yo tuve oportunidad de conversar con una persona muy cercana a un líder indígena. Yo le pregunté a él directamente, oye, ¿tú crees? Porque ya habían pasado como 50 días. Le digo, ¿tú crees que realmente haya más desaparecidos? Y él me dijo, mira, no sé, pero lo que sé es lo siguiente. En una comunidad cercana a Santa María de Nieva, que es de donde era él, habían 8 que 50 días después no aparecían, y que él conocía de otras comunidades huambisas donde faltaban por lo menos 15, pero me explicó lo siguiente, y que ya es entrar a tallar ya no en las leyes nuestras, sino probablemente en las leyes de ellos. Los familiares de estas personas que todavía no regresaban y estaban como desaparecidos, querían salir a denunciar la desaparición, pero los apus de estas comunidades no se lo permitían. ¿Por qué? Por la desconfianza, porque veían, digamos, lo que pasaba con la dirigencia de la IDCEP, ¿no? A todos los querían meter adentro. Finalmente, ¿te sientes feliz de haber cubierto eso? Sí, claro, me sentí súper satisfecho de que salga tal cual. Me hubiera gustado que salgan más testimonios, pero sí hay algo que yo lamento, y es que, por ejemplo, a mí me hubiera gustado quedarme más días,
para comprobar finalmente si la versión tenía un asidero. A nosotros, a los medios, a los periodistas, nos falta volver al lugar y comprobar realmente qué pasó. O sea, no esperar un año para volver a hacer la nota de la efemérides, hace un año, fulanito perdió a su papá, perdió su pierna, no. O sea, creo que en caliente faltó. Nos quedamos una vez más con una verdad oficial entre manos. Queríamos hacer una nota más sobre un pequeño pueblito que se llama Alan García, que es un pueblo de colonos y de aguarunas que entiendo vive totalmente abandonado, no tienen nada, digamos que es un homenaje vivo prácticamente a su excelencia.